Sigue felizmente nuestra programación y ahora es nuestro turno, el turno de relatos. Siempre les digo que procuro traer hasta ustedes temas interesantes, pero el de hoy nos interesa a todos. Y cuando digo todos es que en alguna ocasión en nuestra vida nos tocará ser presidente o presidenta de una comunidad de vecinos. Es algo que no nos hace mucha gracia a la mayoría, pues porque es una responsabilidad muy grande y si pudiéramos delegar lo haríamos, pero parece ser que no, que en la mayoría de los casos tienes que aceptar el ser durante un año presidente o presidenta de la comunidad de vecinos. El libro del que vamos a hablar viene al pelo para que estén ustedes informados del tema el día que tengan que ser presidentes de comunidad y si puede ser que lo compren, naturalmente. El libro lo ha escrito Borja Pascual, se titula Cómo ser presidente de una comunidad de vecinos y no morir en el intento, que hay gente que se lo toma muy a pecho, y Borja Pascual está con nosotros. Muy bienvenido seas siempre. Muchísimas gracias. Te seguimos y eres autor de un montón de libros relacionados con temas distintos, pero sobre todo relacionados con el ser empresario, sí. los negocios, Sí. los autónomos, en fin, algo que también puede ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. Digo, Borja, que eres informático de profesión, pero que siempre has estado interesado en la gestión de proyectos, en la comunicación y en el marketing. Antes de meternos en la reunión de la comunidad, que siempre son como muy, ¿verdad? Sí. Como refleja la tele en las series, ¿verdad? Quiero decir a nuestra audiencia que eres un prolífico escritor, como decía yo antes, muy versado en cuestiones empresariales y voy a hacerle un poquito de publicidad diciendo los títulos de algunos de los libros que ha publicado, que son bastantes, incluso más que estos. Aprende a ser un líder, lo que debes saber como autónomo, diccionario de declaración de la renta, píldoras para el emprendimiento, marketing de guerrilla, emprendedor de guerrilla, guía sobre facturación y nuevas normativas. Bueno, cualquiera que quiera ser autónomo o que se la quiera jugar en este sentido porque hay que ser, no sé, valientes y emprendedores, pues ya sabe dónde puede comprar cualquiera de estos libros. En cualquier sitio, Avanzares, eso sí, que los edita Editatum dentro de la colección Guía de Burros. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿te ha tocado ser presidente de comunidad? No, me ha tocado ser administrador de fincas durante ¿sí? mucho tiempo, porque una de las filosofías que además siempre intento transmitir es que cuando tienes un negocio tienes que pasar por prácticamente todos los puestos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una empresa de administración de fincas y durante un tiempo me tocó ser administrador. Y bueno, pues es una experiencia loca. Porque yo no he visto reuniones, bueno, a veces son sencillas, pero en otras ocasiones son muy complicadas, porque al final, bueno, pues los vecinos, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene su opinión. Además, muchas veces las reuniones de las comunidades de vecinos son ese momento de protagonismo que mucha gente no tiene en otros ámbitos de... Que no se relacionan entre ellos, pero se van a ver ahí. Efectivamente, y lo guardan todo para el día de la reunión. Ese momento. Entonces, bueno, ha sido una de las cosas más complicadas que he tenido que hacer, que es dirigir esas juntas de vecinos. Y a partir de ahí dije, pues todo esto lo tengo que plasmar en un libro para que, bueno, pues entienda que ser presidente, porque al final la responsabilidad última la tiene el presidente, no el administrador, y el presidente, como bien decías, le puede tocar a cualquiera de los vecinos. Y te tienes que enfrentar a una situación en la que tú has tenido una relación con tus vecinos normalmente buena, pero cuando te toca ser presidente... Borja, ¿puedes ser presidente o presidenta a lo mejor por vocación? Pues porque tienes unos conocimientos y crees que lo vas a saber hacer mejor que otros. Estos son los mínimos, ¿verdad? Estos son los, son los mínimos, los menos. Pero fíjate que hay, por ejemplo, directivos de banca o de alguna empresa que ya están jubilados y dicen, oye, yo puedo aportar, y de verdad aportan mucho a la gestión, porque no olvidemos que una comunidad de vecinos es como una empresa. Es verdad que los ingresos son las cuotas, lo que tenemos que hacer es cubrir los gastos de la comunidad, pero claro, una buena gestión, cuando se gestiona bien una comunidad, pues al final nos ahorramos dineros todos. Cuando hay un directivo que pues ya no tiene tanta actividad y quiere presidir la comunidad, suele funcionar muy bien. Pero como bien dices, en la mayoría de los casos los presidentes lo son por obligación, no tienen tiempo habitualmente y bueno, pues
eso hace que nadie, así de manera voluntaria, en la mayoría de los casos, quiera ser presidente. Claro. Yo creo que el 80 o el 90% ahora de las comunidades tienen o se apoyan en la figura del administrador, me parece a mí, menos que fueran comunidades pequeñitas, de pocos vecinos. Y el administrador, el pobre, lo sé por las reuniones de lo que me toca, pues a veces es el chivo expiatorio, porque así, no, él se llevará el dinero, él tal. Siempre tienen que hacer alguna crítica al administrador. Y el que es presidente o presidenta descarga hasta tal punto el administrador que ocurre una cosa tonta, como el perrito que tal, o una bombilla y eso, y, no, al administrador digo, no, hombre, estas cosas tan sencillas las tendrá que solucionar el presidente y su secretario o secretaria, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final, la vida que llevamos todos, en la mayoría de los casos, pues el presidente lo que quiere es delegar en alguien que profesionalmente se dedique a eso, y aunque él sigue asumiendo la responsabilidad, porque al final no olvidemos que el presidente de una comunidad fundamentalmente es el responsable de la representación de esa comunidad, de la gestión. Pero bueno, sí puede tener ayuda de un administrador que le va a llevar toda la parte más farragosa de recibos, de cuentas. Bueno, pues es una manera de verlo que, bueno, pues al final hace más llevadero ese tema de tener que ser presidente de una comunidad. Vivo en un barrio que yo, con mi sentido del humor, digo de segunda regional, 4 niveles, y no hay ascensor y hay que poner ascensor. Ahora me encantaría que ilustraras a nuestra audiencia sobre cómo va el tema del ascensor. Es que no cabe, realmente no cabe, pero hay que buscar la forma de que una empresa se comprometa a quitando de aquí, poniendo de allá y tal, que quepa el ascensor y la silla de la señora o del señor que va en silla de ruedas. Esto a los administradores les complica bastante la vida. Sí, a ver, lo primero que has dicho realmente es lo primero que hay que hacer, es ver si es posible, porque hay comunidades en las que es realmente imposible, no hay sitio físico para colocar los ascensores, porque cuando lo hay, más barato o más caro, se puede acometer la obra. Es verdad que en muchos casos es tan caro, aunque haya subvenciones, aunque haya, que lo hace inviable. Pero en la mayoría de los casos se termina consiguiendo una solución que igual no es la ideal, pero se encuentra alguna solución, sobre todo porque tenemos que ser conscientes que si hay alguna persona con movilidad reducida, que no estamos libres ninguno, porque al llegar a cierta edad, en un momento dado, o bueno, una lesión o cualquier historia, pues igual necesitamos ese ascensor. Y bueno, la legislación ya se ha ido adaptando a esta necesidad. Cuando tenemos a alguien que tiene pues esa movilidad reducida, siempre que sea factible, pues bueno, hay que ponerlo y al final obliga a la Junta que se llegue a tomar la decisión, ¿no? La ley parece ser que sí, que de alguna manera está diciendo que está a favor de esas, aunque sean una cantidad mínima de vecinos que necesiten el ascensor, se tiene que hacer. Con una persona. Con que haya una persona, ¿Con solo una persona? Sí, que tenga problemas. Lógicamente, imaginemos que tenemos una persona que vive en el cuarto y no tiene posibilidad de bajar a la calle. Bueno, pues al final lo que hace la ley es favorecer que se pueda poner ese ascensor. Como te digo, hay subvenciones importantes en ese caso. Y luego lo que hace es, bueno, pues con la ley de propiedad horizontal, obligar un poquito a que las comunidades, con que haya una sola persona que tenga necesidad, pues tengan que afrontar ese gasto, esa obra. Con ayudas, es verdad, porque bueno, en muchos casos si no sería imposible. Zanjado lo del ascensor, pues los edificios que tienen 50 o 60 años pues empiezan a hacer goteras, nunca mejor dicho, literalmente goteras o que se estropean las cosas. Y hay que aportar dinero, hay que aportar una derrama. Las famosas derramas, ¿no? Sí, las famosas derramas. Y bueno, pues mejor ponerse todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, además ya no solo que los edificios pues hay que mantenerlos, que eso también es labor del administrador, ir anunciando al presidente, oye, esto habría que hacerlo este año, para llegar, porque luego hay inspecciones de edificios y bueno, pues es mejor ir preparando año a año las diferentes reformas que no encontrarnos cuando tenemos que pasar la revisión con una obra en el tejado, otra en el sótano, otra que al final todo junto pues se nos puede hacer más complicado. Una vez que ya entendemos cuál es la obra que tenemos que hacer, hay que llevarlo a la Junta, hay que aprobarlo y se producen las famosas derramas, que son una especie de cuotas que se pagan fuera de lo que es la cuota normal de la comunidad, que está calculada
para cubrir esos costes del mantenimiento del día a día. La luz de la escalera, el agua, el seguro, todas esas cosas que ya tenemos una cuota fija que pagamos todos los meses. En muchos casos pues son las derramas lo que realmente pues hacen que haya vecinos que en la situación en la que estén económica pues no puedan afrontarlo. Ahí también tenemos que reconocer que las comunidades ejercen una labor social, civil, en la que bueno, pues, la derrama al final o la obra al final se pone en marcha y a algún vecino pues, se le pueden dar facilidades para que bueno, pues pueda poco a poco... Ya. Y por ese camino vamos a los morosos, que esos ya no aceptan ni facilidades, simplemente se niegan rotundamente a colaborar, y ahí la ley, no sé si es un poco, ¿cómo decirte?, pues floja o simplemente los tiempos de la ley que son muy largos, pero los otros pobres vecinos no pueden contar con arreglar los problemas que presenta el moroso. Sí, el tema de la morosidad en las comunidades de vecinos es un problema grande. Sí. Es verdad que la ley, cuando hay un problema de morosidad, termina dando la razón a la comunidad, y no olvidemos que el propietario tiene un bien, que normalmente cuando hay una deuda incluso se hace una inscripción en el registro y bueno, pues si se vende esa propiedad se liquidará eso, pero eso no le vale a la comunidad. Lo que necesita es el dinero en ese momento para seguir pagando los gastos. Entonces, bueno, es uno de los trabajos que tiene el administrador, que tiene el presidente. En la mayoría de los casos, fíjate, suelen ser pisos o propiedades que están en una situación un poco indeterminada, pues por ejemplo pisos de bancos, de problemas con herencias que bueno, pues se quedan ahí un poco en el limbo y son los que atascan ese presupuesto de las comunidades. Entonces, bueno, ahí lo único que se puede hacer es reclamar, por supuesto primero amistoso, etcétera, etcétera, y luego la ley hay una serie de cosas que sí que permite, pues, por ejemplo, les quita el derecho al voto en las juntas cuando son morosos, y bueno, pues hay ciertos mecanismos, pero como todas estas cosas, como pasa también fuera de las comunidades, al final se hace justicia muy tarde y ya no sabemos si es justicia o... Inquilinos poco sociables, el movimiento de gente en una finca, en el sentido de que ahora durante un año hay alguien que está ahí en condición de alquilado, una familia, luego se va o por lo que sea, luego viene otra. Total, eso también es un problema o los pisos añadido, turísticos. Sí, eso. Un problema añadido para los otros inquilinos, y a lo mejor también ahí habrá que poner un poquito de paciencia mientras la gente no se pase de la raya, ¿no? Ruidos, peleas... Al final esa es una de las misiones que tiene el presidente encomendada, que es presidente de la mediar, para que la convivencia pues, transcurra de manera adecuada y que se produzcan los menores trastornos para el resto de los vecinos. ¿Esto es siempre posible? Pues no siempre es posible, pues porque hay millones de circunstancias. Y bueno, pues hay que trabajar toda la comunidad para que ese vecino que no entra en razón pues termine entrando. Pero lo vemos en las noticias muchas veces, que hay situaciones que ya van más allá de lo razonable, ¿no? Entonces, bueno, es el peligro que tiene vivir en comunidad, pero yo no me quedaría solo con eso, me quedaría también con la parte de ese apoyo que muchas veces la propia comunidad da a sus propios vecinos y que no deja de ser pues un conjunto de familias, de personas que comparten un espacio común y que, bien dirigidas, al final pues funciona mejor, Borja Pascual, las cosas son más fáciles con un portera físico, que simplemente con el portero automático. La comunidad que se lo pueda permitir. Pues tener un portero pues siempre ayuda. Oye, que a la señora que es un poco más mayor le ayuda a subir las bolsas o qué tal, todas esas cosas ayudan, y además pues hay cierta parte del mantenimiento, de la gestión del día a día. Es el intermediario entre el vecino un poco conflictivo y los otros que se quejan. Lo puede llevar el portero, pero hace de mediador el pobre, ¿no? O la pobre. Lo que pasa que en la mayoría de los casos y de las comunidades es muy complicado poder tener un portero, ¿no? Que es esa figura que existía antes, era muy habitual, ¿no? Y
y sí que es verdad que resolvía muchos problemas. Entre los consejos, que hay un apartado de consejos en tu libro, recordemos el título, cómo ser presidente de una comunidad de vecinos y no morir en el intento. Sí. Ni morir, ni que le dé un ataque de nervios, ni que se nos dé de baja, porque también puede coger una depresión, que se lleva mucho ahora. Tienes un apartado de consejos. Sí, a ver, fundamentalmente el presidente lo primero que tiene que hacer es asumir que va a ser presidente, que eso es una parte que en muchos casos nos ha tocado vivir todo el proceso y al principio se niegan y depende de los estatutos, te ha podido tocar por sorteo, te ha podido tocar por turno, hay que asumirlo. A partir de ahí, si tenemos administrador, apoyarse en el administrador de fincas para todas esas tareas que uno no puede hacer. Y después asumir la parte más importante, que es la asunción de responsabilidad, la representación de la comunidad, cumplir con la normativa, que es relativamente sencilla. La gran mayoría de las comunidades de vecinos no tienen que presentar impuestos, por ejemplo, solo alguna declaración informativa si tienen un proveedor con el que gasten más de 3.000 euros, pero la mayoría de ellos no tienen que declarar IVA. Lo que sí, pues oye, certificado digital, tener su seguro al día y bueno, pues toda esa gestión más administrativa de cobrar los recibos, todo eso, yo, vamos, creo que es mucho mejor delegarlo para que no haya esos roces, no haya esos problemas y la cosa pues vaya y funcione bien. Y luego hay que dedicarle un poquito de tiempo, un poco de cariño a la comunidad para ver que efectivamente pues, los proveedores que tenemos están en precio. Muchas veces las comunidades igual llevan 20 años con el mismo seguro y no han revisado, y igual hay mejores precios, por ejemplo, la digitalización de las comunidades también es importante. Bueno, pues si podemos girar un recibo a los vecinos mucho mejor que no ir con el dinero a pagar, que antes hacía al portero o al presidente. Esto ya es el presente y el futuro, ya. Vamos. Claro, y luego, bueno, pues darle, como te decía, un poquito de cariño a esa comunidad para que la gestión vaya bien y hacer de intermediario con los vecinos, que es algo que normalmente se convierte en muy pesado, pero bueno, pues que hay que darle a cada uno lo que necesita, al menos durante ese año que uno le toca ser presidente. Borja, le toca ser presidente a un señor o a una señora mayor que sin estar especialmente discapacitado, pues como todavía un hijo o una hija viven en casa, ¿puede delegar en ese hijo o en esa hija? Sí, eso pasa habitualmente. Sí, al final, no hay claro, problema. si se hace un turno rotatorio por sorteo y además esto redunda para bien en la comunidad. No tiene sentido que una comunidad de vecinos se empeñe en que una persona sea presidente si realmente no va a poder ejercer de presidente. Imaginemos que sale un presidente que vive 8 meses fuera del sitio, pues al final se nos van a quedar las cosas sin hacer y no va a funcionar. Entonces, si tenemos un hijo que puede atender esas responsabilidades con el acuerdo de la comunidad, pues ¿por qué no? Una persona joven que se encargue de esa parte de la gestión. Me dicen que estamos ya casi fuera de tiempo, pero una cosa muy importante, que no sé si es factible por la forma de vida en que nos ha tocado vivir, valga la redundancia, ¿cómo potenciar una relación entre los vecinos que no sea simplemente el estar en esa junta que siempre es crispada? A lo mejor, no sé, ponerse de acuerdo, irse al bar de al lado, que sea un poco grande y celebrar un algo o tomarse... Hombre, todo eso, eso sería maravilloso, porque es una forma de conocerse, de fulanito nuevo, el otro tal, ¿cómo te va? A ver, históricamente han funcionado así las comunidades y la gente vivía en esas casas, pues familia, generación tras generación, y se conocen y hacían cosas juntos y tal. Ahora, bueno, pues es verdad que hay mucho más movimiento, viene gente nueva, pero yo creo que también sigue funcionando, por ejemplo, las casas así más grandes, con piscina, urbanización, bueno, pues se produce también esa relación. A mí me parece que tenemos la persona, tenemos la familia y después tenemos la comunidad, que vivimos todos los días uno con otro y tal. Y tenemos que cuidarnos, no siempre en el bar, si es posible. Efectivamente. Borja Pascual, muchísimas gracias. Éxito para Editatum y para... Muchísimas gracias. ¿Cómo es? La guía de burros, que estáis haciendo desde hace ya bastante tiempo cosas bastante interesantes, y hasta una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ese ha sido hoy nuestro tema. Si un día de eso le toca ser presidente o presidenta de la comunidad, tranquila, tranquila. Y si no, vaya usted a buscar la guía esta de cómo ser presidente de una comunidad y no de ninguna manera, ni ponerse enfermo ni morir en el intento. Hasta mañana, si Dios quiere.